Es un boxeador. Un gran abogado. Un verdadero revolucionario de hierro. Un negociador magistral. El prisionero político número 1. Un esposo. Padre. Abuelo. Un visionario. Ni siquiera entiendo completamente cómo Nelson Mandela se transformó a través de las diferentes variaciones de su personaje. Nelson Mandela redibujado. Segunda parte. El mundo aún no conoce a Nelson Mandela en toda su complejidad. Tras 27 años en prisión, Nelson Mandela vuelve hoy a ser un hombre libre. Mandela podría haber sido muchas otras cosas. Un terrorista vengativo, tal y como era visto en la Sudáfrica blanca de los viejos tiempos. Podría haber iniciado la Tercera Guerra Mundial en Sudáfrica liderando un levantamiento contra los blancos. Cuando salió de prisión, él abrazó, cuando lo natural hubiera sido golpear. Él comprendió que para conseguir una nueva administración en Sudáfrica, para conseguir cierta armonía, tenía que ser visto como alguien indulgente. Él veía un objetivo, que era derrocar el apartheid y establecer la democracia en su país. Y sabía exactamente cuál era la forma más eficaz de hacerlo. Nelson Mandela está diciendo que la no violencia es una táctica, no un principio. Y eso es decir algo increíblemente realista, algo que diría un líder mundial actual. Cuando mi abuelo salió, todos decíamos, es el momento de coger las armas y derrocar al gobierno. Debemos tomar el poder. Estábamos furiosos y asustados. Muchas personas cercanas a nosotros habían sido asesinadas. Pero él tenía un enfoque diferente. Coged vuestras armas, vuestros cuchillos y vuestros machetes y arrojadlos al mar. El gran reto de Mandela era persuadir a su pueblo de que ignorara sus naturales impulsos de venganza. Muchos pensábamos que estábamos entregando demasiado rápido el único as que teníamos bajo la manga. En 1993, cuando fue asesinado Chris Hani, todos los jóvenes se manifestaron en las ciudades. La gente estaba furiosa. Yo mismo salí de mi casa en Houghton y me lancé a la calle. La gente saqueaba, quemaba edificios. Podría haberse convertido en una guerra civil. Eso era exactamente lo que quería la extrema derecha. En aquellos momentos sentías que hablar de reconciliación era inútil. Solo Nelson Mandela podía hacer algo, interponerse y hacer que la gente dejara sus armas y escuchara. Vosotros sois los líderes del futuro. Vuestro país, vuestro pueblo, vuestra organización necesitan que actuéis con sabiduría. Aquel momento se superó gracias al señor Mandela. Él tenía el estatus, la altura y el liderazgo para hacerlo. Si no lo hubiera hecho, todo se habría derrumbado. Los jóvenes líderes de entonces siempre recordaremos que, en el peor momento, nos llamó y nos dijo, volved a casa. Él era un activista duro, de principios férreos. Y también cuando fue preciso, usó su talento para ser un pacificador duro y de principios férreos. Él tuvo que tomar muchas decisiones difíciles, que no eran propias de una figura bondadosa y venerable. Estados Unidos, con el apoyo de Reino Unido, amenazaba con atacar Irak unilateralmente. Si hay un país que ha cometido atrocidades horribles en el mundo, es Estados Unidos. Me dijo, voy a llamar a Bush. Dijo, su padre me gustaba mucho. Pero este es un poco cowboy. Él lo llamaba el viejo Bush. Dile al viejo Bush que regañe a su hijo por ser demasiado militar para atacar Irak. Si había una persona en el mundo que podía convencer a Saddam Hussein para que renunciara, ese era Nelson Mandela. Así que lo llamé. Y él me dijo que iría si yo conseguía convencer a Kofi Annan de que le acompañara. Organizamos una reunión y volamos directamente a Johannesburgo.
El mismo día en que Mandela y Kofi Annan iban a subir al avión para ir a Irak, comenzaron los bombardeos y la reunión nunca tuvo lugar. Lo que condeno es que una potencia con un presidente sin visión de futuro y que no puede pensar adecuadamente quiera hundir ahora al mundo en un holocausto. Él estaba preparado para actuar cuando la ocasión lo exigía. Las personas en una posición de liderazgo a menudo quieren complacer en lugar de liderar. Lo importante es ser capaz de tomar las decisiones adecuadas, a pesar de que no sean necesariamente populares. Yo creo que su gran principio básico era la justicia. Hay que comprender los orígenes políticos de los que procede Mandela. Casi todos los grandes políticos de Sudáfrica proceden de la Universidad de Fort Hare, un semillero de activistas. Allí aprendías políticas completamente nuevas para ti. El significado de la democracia, de la libertad de expresión. Si observas a Mandela y su trayectoria, Fort Hare era un ejemplo de que se podía desafiar al sistema. Allí encontró un espacio en el que dar sus primeros pasos como activista político. En 1940, formaba parte de un grupo de 6 personas elegidas para el SRC. Hubo un boicot a las elecciones. Querían protestar porque el SRC era básicamente un salvoconducto para la administración. Mandela fue elegido por una reducida minoría de estudiantes. No tenía legitimidad. Mandela se mantuvo firme y dijo que la mayoría de los estudiantes no había votado, que no había quórum y que no iba a servir al SRC. El director le dio un ultimátum. O aceptas el cargo o estás expulsado. Estar en Fort Hare era muy importante. Mandela había trabajado muy duro para ir allí, pero no cedió y fue expulsado. Yo creo que el joven Nelson Mandela era muy testarudo. Lo había decidido y no iba a dar marcha atrás. Su acto de protesta, de resistencia, no fue tanto político como personal. Se trata de mi dignidad, de mi sentido de ser quien soy, y me estáis tratando sin respeto. La combinación del hombre en el que se convirtió, alguien que había asumido esos principios extraordinarios junto con su increíble tenacidad, fue lo que hizo de él un triunfador. Entonces llega a Johannesburgo. Mandela era un joven apuesto y atlético, aristocrático, de la realeza africana. Y allí descubrió que existían muchas personas a las que les habían robado la dignidad y comprende a un nivel muy personal lo que el colonialismo y el apartheid le habían hecho a la dignidad humana. Yo diría que hay una línea que conecta al joven que llegó a Johannesburgo, cuya dignidad había sido atacada, con el hombre maduro de las negociaciones en la Convención por una Sudáfrica democrática. No podemos confiar plenamente en una organización que sigue apoyando la lucha armada. Él sintió que de Klerk estaba ofendiendo a su dignidad. Si un hombre puede venir a una conferencia de esta naturaleza y hacer el tipo de política que contiene este documento, a muy pocas personas les gustará tratar con ese hombre. Cuando dejaba el guión y se quitaba las gafas, sabías que estaba a punto de disparar su bazuca. Él ha abusado de su posición porque esperaba que yo no le contestaría. Estaba equivocado, voy a contestarle ahora. Para Mandela no podía haber justicia sin respeto, y él era coherente con ese principio, poniéndolo en práctica. Esa era su inspiración, la igualdad en la dignidad de todos los ciudadanos. No me sorprende que Sudáfrica fuera el 5º país del mundo en legalizar el matrimonio gay, que nuestra Constitución reconozca los derechos de los gays como lo hace. No me sorprende en absoluto, porque todo se reduce a seres humanos
y a la igualdad. A principios de 1995, llevaba menos de un año como presidente y su preocupación era que la Constitución recogiera que era ilegal discriminar a las personas por su sexualidad. Tuvimos una reunión con Nelson Mandela. Sería McKellen, un gran amigo de la Coalición por la Igualdad de Gays y Lesbianas, estaba entonces en Sudáfrica. Por eso fui a Funsile con Pumi para apoyar su causa. Nelson Mandela comprendió que era importante que lucháramos contra los prejuicios que soportábamos. Él vio la conexión inmediatamente. Los que habían luchado contra el apartheid condenarían la discriminación de los gays. No puedes permitir que nadie se sienta como un ciudadano de segunda clase. En eso consiste la Constitución, en proteger a todos los seres humanos como individuos, como personas. Nelson Mandela tenía fuertes convicciones acerca de la posibilidad de un país en el que todos los ciudadanos fueran iguales. Se sentía tan profundamente ofendido cuando no era tratado con justicia e imparcialidad que sacrificó toda su vida para que su pueblo fuera tratado con justicia e imparcialidad. Mandela decía, para que exista la ley debe ser igual para todos. Él insistía en el respeto a la ley. De hecho, aunque yo era su abogado, él insistía más en eso que yo. Él fue, por ejemplo, el único presidente en activo que revisó una decisión ejecutiva que él mismo había tomado. El presidente Mandela creó una comisión sobre el rugby y su representatividad racial. El presidente ha designado una comisión para investigar el racismo y la corrupción en el rugby. Louis Luit, un viejo nacionalista africáner que estaba al mando de la Unión del Rugby, lo denunció ante los tribunales. Doctor Luit, ¿algún comentario sobre la afirmación de la NSC de que está usted haciendo mucho daño al rugby arrastrando al presidente ante los tribunales? Yo no lo arrastré, el juez lo trajo aquí. Fue el primer presidente en activo que declaró ante un juez por una demanda civil. Hay que recordar que el rugby sudafricano tenía una gran deuda con él. He decidido obedecer la orden del juez, independientemente de cuáles sean mis sentimientos. Su abogado le dijo, en realidad no tienes que ir. Solo di que eres el presidente, no tienes que ir. Durante toda mi vida, especialmente como político, hay ciertas cosas que hacen que me hierva la sangre. Pero si eres el constructor de una nación, si quieres contribuir a la reconciliación, algo que es crucial en este país, tienes que pensar no con el corazón, sino con el cerebro. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. A él le gusta liderar desde la sombra, usando su propio ejemplo como algo en lo que apoyarse. El tribunal dictaminó que el expresidente Mandela no era culpable. Además, el juez consideró que obligar a Mandela a testificar en un caso civil fue algo erróneo e insólito. Mi abuelo contaba que cuando era niño siempre respetó el bunga, nuestro propio consejo tradicional, en el que los hombres y las mujeres de nuestras comunidades se sientan a discutir sus problemas. Y esa fue la inspiración para su estilo de liderazgo. Todo lo que aprendió educado en la realeza Kral influyó en su forma de ver las cosas. Él siempre consultaba y se comprometía con la comunidad. Defendía firmemente la toma de decisiones colectiva. Pero eso nunca le eximió de la responsabilidad de tomar decisiones. La nacionalización forma parte de la historia de este país. La Carta de la Libertad dice que las empresas y minas deben ser nacionalizadas en Sudáfrica. Era algo que muchos en el partido lo consideraban prácticamente un hecho. Pero cambió de opinión. A pesar de que sabía que muchos en el partido no estaban de acuerdo con él. Y eso no es algo menor. Fue un momento crucial para comprenderle y un momento en el que fue muy criticado. Si miran nuestro programa, no hay absolutamente ni una sola frase sobre nacionalizaciones. Había vuelto de Davos, en Suiza, del Foro Económico Mundial y dijo, todo el mundo quería una foto conmigo, pero me decían, nunca iremos a tu país a menos que te deshagas de tu política de nacionalizaciones. Y fue a la ANC y les dijo, mirad, lo he consultado ampliamente en todo el mundo. Tenemos que suavizar nuestra política de nacionalizaciones.
Queremos inversiones. Y mientras mantengamos las nacionalizaciones, no las vamos a conseguir. Sé que no fue fácil para él convencer después al resto de la ANC. Yo escribí entonces un artículo duro, muy emocional, contra la decisión de abandonar las nacionalizaciones. Pero ese era entonces el sentimiento entre los miembros de la ANC y sus militantes. Estaba tan seguro de la justicia de sus decisiones que cuando las circunstancias cambiaban, él no tenía ningún reparo en decir, bueno, he cambiado de opinión. Y ese era realmente su valor. Tanto si le gustaba como si no, era una decisión que había que tomar. El mundo cambia. Y los mejores actores en el mundo son aquellos que aprenden y aquellos que están abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. Cuenta la leyenda que el padre de Madiba fue citado para una audiencia disciplinaria en 1920. El magistrado citó a mi bisabuelo y él rechazó inmediatamente la citación. Mi bisabuelo fue desterrado enérgicamente en Embeso y fue despojado de sus tierras, su ganado y de su jefatura. Desde entonces la familia vivió en Kuno. Los documentos históricos demuestran que de hecho la audiencia disciplinaria tuvo lugar en 1926 y que el padre de Madiba sí asistió. El traslado a Kunu no fue el resultado o la consecuencia de la destitución de su padre, sino de otros procesos. Es algo más complejo, menos romántico. Pero era un niño cuya familia gozaba de cierto estatus. El padre de Mandela era un jefe. Eso te sensibiliza ante la injusticia que tu pueblo y tú mismo sufrís. Aquella fue una de las lecciones más duras para mi abuelo, porque vio cómo redujeron a su padre prácticamente a la inexistencia. Por eso él decía que no tomó conciencia política en un momento preciso, porque la política siempre estuvo presente en su vida. Cuando pienso en las experiencias de su primera infancia, creo que en ellas está el origen de su visión del mundo. Es entonces cuando se convierte en la persona que conocemos. Es una antigua cuestión filosófica. ¿Hace la historia al hombre o el hombre hace la historia? La gente no cambia, cambian las circunstancias. ¿Y si nunca hubiera entrado en prisión? Tienes la sensación de que en otra vida la historia podría haber sido diferente. Tal vez no se hubiera convertido nunca en el Nelson Mandela que el mundo tanto admira hoy. Otros ven otros momentos clave. Por ejemplo, la muerte de Lituli o cuando conoció a Winnie. Para mí, la clave está cuando, siendo muy joven, deja el Transkei y viaja a Johannesburgo. Mandela llegó a Johannesburgo a mediados de los 40, cuando solo era un joven campesino sin formación. No fue allí por una misión política, él era una persona bastante apolítica. Give me hope, Joanna. Oh, Joanna, give me hope, Joanna, till the morning come. Give me hope, Joanna. Oh, Joanna, hope before the morning come. Llegó a Johannesburgo huyendo de un matrimonio concertado. El señor Mandela nos contó que la mujer con la que estaba obligado a casarse era muy fea.
Él era un joven que cuidaba de sí mismo con sus propios sueños. En los años 50 siempre tenía un cigarrillo en la mano, pero no se los fumaba. Hay una famosa foto suya con un cigarrillo en los labios. Yo le pregunté, Madiba, ¿tú fumabas? Y él me dijo, no, hombre, solo hacía el tonto. Los hombres fuertes, los grandes, necesitaban tener un cigarrillo en las manos. Por hacer el tonto quería decir ser un dandy, ser un hombre de ciudad. Y lo manifestaba así. Él tenía un coche americano grande y llevaba trajes caros. Era un hombre al que le gustaba vestir bien, aparentar, y claramente cautivó a un montón de mujeres en aquella época. Su sastre me contó que cuando elegía la tela le hablaba de los colores y que pensaba en esos detalles de una forma muy calculada. Sisulu dijo, nosotros queríamos que la ANC se convirtiera en un movimiento de masas. Y un día un líder de masas entró en mi despacho y dijo, miradlo. Era fantástico. Y cuando llegó ese joven, una persona de la categoría de Nelson, para mí fue un regalo del cielo. Creo que el momento crucial fue su encuentro con Walter Sisulu. A pesar de que apenas había un ápice de conciencia política en Mandela, Sisulu y otros se pusieron a llenar ese recipiente carismático con las ideas e impulsos políticamente adecuados. Walter Sisulu sabía lo que podía conseguir la máquina de la ANC. Si querías que funcionara, tenías que sacrificarte. Como activista sabes que hay ciertas cosas que puedes esperar. Sabes que pueden detenerte, sabes que puede que te torturen, sabes que puedes morir. Y sabes que puedes ir a la cárcel durante mucho tiempo. Y quizá tengas que sacrificar a tu familia. Mandela, al igual que muchos otros líderes revolucionarios, tuvo que elegir. ¿Elijo la satisfacción, la felicidad en la esfera personal, o lo subordino todo a la causa política? Cuando estaba en la clandestinidad y volvía para ver a su hijo, para leerle un cuento o para pasar un rato con él, cuando se preparaba para marcharse, su hijo le decía, papá, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Y Mandela contaba que le decía, porque hay millones de niños que me necesitan. Un día estaba todo organizado para que Winnie Mandela le visitara en la isla de Robben. Ella se cubría el cuerpo con una manta y no nos dimos cuenta de que llevaba un bebé. A la hora de la visita le dijimos, señora, no puede pasar con el bebé. Los presos no pueden ver a niños. Ella me suplicó, por favor, ¿puede llevarle el bebé? Dupré, el comisario de prisiones, me dijo, Bran, cuando ella vuelve al continente siempre hay periodistas esperándola. Si puedes coger al bebé sin que ella se dé cuenta, se lo enseñaremos. Yo le dije, señora, ¿puedo cogerlo? Nunca he tocado a un niño negro. Ella dejó el bebé en mis brazos, cogió el bolso y abrió la cartera para darme dinero. Yo le dije, señora, no quiero su dinero y no puedo enseñarle el niño a Mandela. Entró en la sala y yo cerré la puerta. Después me acerqué a la puerta intermedia y Mandela me vio. Se levantó, se acercó corriendo y cogió al bebé de mis brazos. Fue muy emocionante. Se le caían las lágrimas. Besó al bebé 2 veces y lo abrazó. Entonces alguien apagó la luz. Winnie estaba encerrada en la otra sala y golpeaba la puerta. Yo volví con el bebé, me disculpé, abrí la puerta y se lo di. Ella suplicaba, por favor, ¿no podría enseñarle el bebé? Señora, no puedo. Mandela guardó el secreto muchos años. No existía contacto con la familia, no había nada, solo un cristal de separación y una voz filtrada. Tras 27 años en la cárcel, lo que deseaba más que nada era tener una vida familiar.
Él siempre decía que si algo había tenido un impacto negativo sobre él, había sido el sacrificio que supuso para su familia. Sus hijos crecieron sin ese líder, sin ese héroe. Cuando mi padre volvió, no volvió a nuestro hogar, volvió al hogar de la nación. Cuando salió de la cárcel, volvió a sacrificar su vida familiar, igual que había hecho en 1963. Él eligió deliberadamente ser el padre de la nación, antes que ser el padre de su propia familia biológica. Esa persona pertenece al mundo, aunque la familia desee que les pertenezca a ellos. Él haría cualquier cosa por la política. La familia es lo segundo, pero la política es lo primero. Evelyn fue crucial en su vida si piensas en el hombre en el que se convirtió. Su matrimonio duró 12 años y tuvieron 4 hijos. Fue el sueldo de ella el que pagó sus estudios de Derecho. Por eso quiero castigarlo. Yo no quiero el divorcio. Ella cree firmemente y creyó durante toda su vida que él había descuidado sus obligaciones como hombre de la familia. Era el marido ausente. Le dolía mucho que sus 2 matrimonios hubieran fracasado. Siempre recordaré la rueda de prensa en la que anunció al mundo que iba a divorciarse de Winnie Mandela. Me casé en 1958, en junio. Él quería una especie de final de cuento de hadas para una pareja que había sufrido tanto. Hemos decidido, de mutuo acuerdo, que lo más conveniente para los dos es la separación. Celebraron su boda en la ciudad natal de Winnie, en Bizana, en Pondolán. La tradición dice que tienes que llevar la tarta, la mejor parte de la tarta, a la familia del novio. Pero ellos se dieron cuenta de que no les daba tiempo a ir a Tembulán para presentar a Winnie a su nueva familia. Así que volvieron a casa con la tarta. Decidieron que la llevarían en otra ocasión. Recuerdo aquella conferencia de prensa muy vivamente. Vimos al hombre vulnerable, oculto tras su imagen de superhombre, de líder político invulnerable. Así que allí estaba aquella tarta, y la tarta siguió allí porque para Winnie era el símbolo de la vida que podrían haber tenido. Nunca fuimos un matrimonio de verdad, al menos lo que se conoce como un matrimonio. Nunca vivimos juntos. No pudimos disfrutar de una vida familiar normal. Por ejemplo, Cincy recuerda que se subía a una silla a hurtadillas para bajar la tarta y olerla. Pero el momento más revelador de aquella conferencia de prensa fue cuando él terminó de leer un comunicado e inmediatamente se levantó. Señoras y señores, confío en que comprendan el dolor que he sufrido. La conferencia de prensa termina aquí. Caminó lentamente y salió. Podría haberse oído el sonido de un alfiler al caer. Teníamos la sensación de que estábamos siendo testigos de un momento de profundo dolor. En 1988, cuando la casa de Winnie se quemó, la tarta estaba en la casa de Soweto. Las figuritas de los novios se fundieron y la tarta desapareció. Podías ver el sacrificio enorme que había hecho ese hombre. Sin duda, fue una decisión trágica, pero debía tomarse y yo la tomé. Y creo que fue la decisión correcta. Pero no quiero entrar en detalles sobre ese tema. Es tremendamente reservado. Siempre mantiene su vida privada alejada de lo público. Pero cuando le pareció conveniente, también reveló algunos secretos de familia. Él sabía que el partido y el país estaban antes que sus propias necesidades personales. Mi hijo ha muerto de SIDA.
Dijo que el SIDA era un tema muy difícil en nuestro país. Voy a contarle a la gente que Mahato murió a causa del virus del VIH. Fue la decisión de un político. Adopté esta posición antes de saber que un miembro de mi familia padecía el SIDA. Pero su familia, sus esposas, sus hijos, sufrieron la marginación y tuvieron serias dificultades. Él pensó que era bueno para la población en general que contara lo que le había pasado a él, a su propia familia. En una época en la que la gente no se atrevía a hablar de ello. Para él, contar que un miembro de la familia tenía el VIH fue un movimiento calculado. Tomó la decisión correcta y pagó un alto precio por ello. El precio fue muy alto y su familia lo pagó muchas veces. Incluso ahora hay un lío colosal con su testamento, por la incapacidad de las diferentes partes de la familia para llegar a un acuerdo. Y sin duda es, en parte, la consecuencia de su fatídica decisión de sacrificarse respecto a su familia. Para él todo el país era su familia, una gran familia. Un granjero disparó a una niña negra. Cuando llegué allí, vi a mi hija tirada en el suelo. Mandela pidió hablar con el encargado de la investigación y el policía estaba atónito, porque la última persona a la que esperaba ver en la escena del crimen era al presidente. Y se puso en modo abogado. ¿Cuándo ocurrió el incidente? El 7 de marzo. ¿A qué hora? Alrededor de las 9. Al verlo pensabas, es un abogado criminalista fantástico. Así es como funciona su mente. ¿Qué arma utilizó? ¿Había alguien allí? Es muy imprecisa a esa distancia, aún así es letal. Mandela le dijo al policía, ¿ha comprobado si la historia del granjero es cierta? Colóquese donde estaba ese hombre en aquel momento. Y un guardaespaldas se ofreció voluntario para colocarse en el lugar desde el que habían disparado. Siguió el procedimiento en cuanto al proceso y la ley y dejó claro su malestar. De momento no culpamos a nadie. Solo sentimos curiosidad por los agentes de policía que han estado investigando. Hizo todas aquellas cosas en las que la policía había fracasado. Fue una especie de CSI Mandela. Fue mucho más allá de los discursos, de los gestos, mucho más allá de las leyes. Es una seria decepción que se produzcan fatalidades como esta 4 años después de la instauración de los valores democráticos en el país. Yo no creo que cuando hacía esos pequeños gestos, llamar y visitar a la gente, hacer esas cosas tan humanas por la gente corriente, por nosotros, no creo que fueran gestos cínicos o estratégicos. El señor Mandela, nuestro presidente, no permitirá que le pase nada a los niños de África. Salió más que todos los líderes de la ANC para ver qué pasaba, para hablar con las madres que habían perdido a sus hijos. Lo sentía de una forma profunda, fuerte y muy personal. Él veía el país como una familia. Yo necesitaba una figura paternal. Pasaba por un mal momento y busqué en el lado equivocado. Ya no quería seguir en este planeta y terminé en el hospital. Madiba me encontró y me llamó 3 o 4 veces. Llamó a mi madre y finalmente me localizó. Yo estaba en un centro comercial y él me llamó y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Me dijo, no sabía que eras así, no te reconozco. Dijo, tienes que salir de esta, chico. Y él sabía que pasaba por un mal momento. Me buscó y me ayudó a salir. No puedo imaginar el peso que debió suponer sentir que tanta gente dependía de él. Una de las cosas que él siempre ocultó fue el precio que tuvo que pagar por convertirse en Nelson Mandela. Pero la recompensa que obtuvo fue enorme. ¿Mereció la pena el sacrificio?
¿Quién renuncia a lo que él renunció? ¿Qué hizo que siguiera adelante? ¿Qué se puede hacer cuando no hay salida? Creo que había en él un lado lleno de un profundo dolor y que a veces una vocecita le decía: no sé si volvería a hacer lo mismo otra vez. A los 14 años estaba muy enamorado de una chica llamada Winnie Matiolo. Winnie era la hija del reverendo Matiolo, así que era rica. En la comunidad en la que vivía estaba más occidentalizada que la media y era muy elegante. Mi abuelo fue a casa del reverendo a comer. Quería causar una buena impresión. La hermana mayor estaba decidida a impedir que su hermana pequeña tuviera una relación con mi abuelo. Mandela vio los cuchillos y los tenedores en la mesa y pensó: pobre de mí. En su casa comían con las manos. Pensó: bueno, improvisaré, fingiré. La hermana mayor era muy traviesa, porque intuía que él no sabía qué hacer, y le sirvió a propósito un ala de pollo en el plato. Él intentó usar los cubiertos, pero el ala se resbalaba en el plato. Al segundo intento volvió a resbalar. El pobre Madiba estaba desesperado intentando comer con cubiertos. Al tercer intento, el ala salió volando. La hermana mayor dijo: ¿lo ves? Solo es un patán. Y mi abuelo se marchó muy enfadado. Madiba se sonrojó cuando me contó esa historia. No había olvidado la vergüenza del ala de pollo volando por la habitación. Ni Mandela ni yo necesitamos ir a la biblioteca para saber lo que es la pobreza. Crecimos en un área rural empapada de cultura africana. De algún modo los dos somos campesinos. Crecí en el Veld, cuidando del ganado. Ovejas, cabras, caballos y vacas. Él es hijo de su tierra en el sentido más real. Era alguien que no había visto nunca el agua corriente. De joven vivió en la Sudáfrica más rural, en un lugar que probablemente llevaba un retraso de medio siglo. Hay cierta tosquedad en Mandela, y eso lo hace aún más valioso. Hay que mirar sus humildes comienzos, sus orígenes, y ver en lo que llegó a convertirse. Creo que era muy humano, un hombre corriente. A él le daba miedo que la gente lo viera como el Mesías. Porque entonces
empiezas a atribuir a ese hombre poderes que exceden sus capacidades como ser humano. La historia no es obra de un solo hombre. Existe el riesgo de simplificar en exceso y mitificarlo. Cuando lo llaman santo, él se ríe, porque sabe que no es un santo. Él es un ser humano como tú y como yo. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Ha llegado el momento de que nuevas manos soporten la carga. Ahora está en vuestras manos. Ahora está en vuestras manos. Ahora está en vuestras manos. ¿Recuerdas en 2008 cuando se presentó en Londres e hizo aquel discurso en el que dijo, ahora está en vuestras manos? Aquella fue la declaración formal de algo que yo le había oído decir informalmente muchas veces, expresando su irritación. ¿Queréis que ahora haga una declaración pública? ¿Queréis que ahora encuentre la solución a un problema? Resolvedlo vosotros. Inspiraos en mí, pero buscad nuevos relatos. Y yo creo que hasta que no lo dejemos marchar, no seremos capaces de hacerlo. Una mañana, cuando estábamos reunidos, la persona que había venido a servirnos el té seguía allí de pie mientras yo hablaba con Madiba. Entonces Madiba le dijo, tómese su té. Y después me contó la historia de que, cuando estaba en la clandestinidad, trabajaba como camarero sirviendo copas en las fiestas, y que la gente le hacía esperar media hora en pie mientras conversaba antes de coger su copa. Y lo invisible que uno se siente cuando se es camarero. Él me regaló aquella historia, y por supuesto, fue una lección que nunca he olvidado. Hay una anécdota acerca del hombre que me precedió como ministro de Finanzas, Chris Liebenberg. Madiba le dijo, Chris, quiero que seas mi ministro de Finanzas. Y Chris le dijo, pero señor presidente, acabo de retirarme. Él le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y Chris se quedó sin palabras. Se lo preguntaba a alguien 20 años mayor que él. Al final, Chris se quedó sin excusas y le dijo, las grandes decisiones siempre las consulto con mi esposa. Y Madiba le dijo, ya he llamado a Eli y le parece bien. Él siempre iba un paso por delante. Give me hope, Joanna.